Mi mejor amiga arruinó mi vida, me robó a mi novio y me humilló públicamente, pero ahora estoy de vuelta para destruirla. Tenía una mejor amiga que siempre fingía tratarme muy bien. Se casó con mi novio rico y me decía que todos los hombres ricos eran malos. Así, ella supuestamente sufría por mí. Vendió todas las joyas de la boda y le dijo a su marido que me las había dado como regalo de cumpleaños. Reventó el límite de la tarjeta secundaria de su esposo y afirmó que usó el dinero para pagar una deuda de juego mía. Cuando estaba embarazada, tuvo un romance con el hermano menor de su marido, lo que le causó una hemorragia. Ella decía que yo andaba metiéndome con gente de mala fama, que intentó disuadirme amablemente, pero que yo la empujé, causando así su aborto. Al final su esposo me envió al norte de Burgos para pagar por mis pecados. Fui humillada hasta la muerte por el amante de ella. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta al día de su aborto. Cada vez que Julia salía a encontrarse con su amante, le decía a su esposo que estaba conmigo. A veces, yo estaba devastada y necesitaba compañía. Otras veces, estaba de mal humor por culpa de supuestas deudas de juego. Incluso usó la excusa de que yo necesitaba que me acompañara al hospital para un aborto. Si Jaime no hubiera venido a buscarme en mi vida pasada para acusarme de mis crímenes, nunca habría entendido lo que realmente había pasado en ese momento. El teléfono de Jaime sonaba sin parar. Tan pronto como contesté, su voz explotó en mi oído, furiosa. «Nico, ya es tan tarde. ¿Por qué sigues con Julia? Está casada y embarazada. ¿Puedes dejar de depender de ella? ¿No te das cuenta de lo insoportable que eres?» Jaime me reprochaba, de mal humor. Parecía que ya no me soportaba más. De hecho, cuando salía con Jaime, pensaba que era muy amable, pero Julia siempre decía que los hombres eran expertos en fingir. Siempre que Jaime me trataba bien, ella insistía en que debía haber hecho algo malo. Como resultado, mientras yo estaba en pie de guerra con Jaime, ella era amable y atenta, actuando como su confidente. Mientras lo consolaba, inventaba historias sobre mí. Con la ayuda de Julia, Jaime y yo nos distanciamos poco a poco. Si no hubiera visto por casualidad los pies de Julia enredados en su pierna como una serpiente acuática, tal vez todavía pensaría que tenía una mejor amiga que me ayudaba a identificar a los patanes. No mucho después, ella se casó con Jaime. Desde entonces, mantuve distancia con ellos, pero Jaime no pensaba igual. Frecuentemente me interrogaba. Mi vida, aparte del trabajo, consistía en explicar el paradero de Julia, pero, en realidad, ni siquiera sabía lo que hacía. Solo podía usar las excusas que ella me daba para despistarlo. Ese día, Jaime apareció en mi casa, me regañó furioso y me secuestró dentro de un saco hasta el norte de Zaragoza. Fue solo entonces cuando me di cuenta de que me había convertido en un chivo expiatorio. Al recordar la venganza de Jaime en mi vida pasada y los medios que Julia y su amante usaron para silenciarme, no pude evitar que me invadiera una ola de ira. «Jaime, hoy voy a destruir a tu familia con tus propias manos», murmuré con desprecio mientras respondía alegremente. «Julia dijo que está jugando cartas y que no quiere regresar. ¿Por qué no vas tú a buscarla? Estamos en el mismo hotel de siempre». Después de decir esto, colgué el teléfono y lo apagué por completo. No quería perder más tiempo hablando con Jaime, pero pronto escuché golpes en la puerta. Cuando abrí, una fuerza enorme me empujó hacia atrás. Antes de que pudiera reaccionar, varios guardias de seguridad me sujetaron con fuerza. En cuanto a Jaime, entró en mi casa con pasos pesados y comenzó a buscar a Julia de manera brusca. Revolvió todo el lugar, pero no encontró nada. «¿Dónde está Julia? ¿Por qué dijiste que estaba jugando cartas en el hotel? Estuve mucho tiempo esperando abajo, y las luces de tu casa están encendidas desde temprano. Ni siquiera saliste esta noche». Avanzó hacia mí con el rostro rojo de furia y rugió. Al ver su expresión enfurecida, sentí un placer de venganza. Levanté las cejas y respondí lentamente. «Dije que estaba jugando cartas, pero no dije que fuera conmigo. Tal vez está jugando con tu hermano. ¿Por qué no le preguntas a ella?» Un brillo frío apareció en sus ojos mientras me agarraba del cabello. «No digas tonterías. Te lo pregunto una vez más. ¿Dónde escondiste a Julia?» El paradero de Julia siempre había sido un secreto. Yo solo era su chivo expiatorio. ¿Cómo iba a saber dónde estaba? Es adulta y tiene piernas y brazos. ¿Cómo voy a controlar a dónde va? No soy su madre», respondí, firme. Sin obtener la respuesta que quería, Jaime de repente se volvió cruel. Soltó mi cabello y me dio una bofetada tan fuerte que mi cabeza empezó a zumbar. Estaba ardiendo de rabia, pero al mismo tiempo, esperaba esto. ¿Estaba tan molesto solo por esto? Quería verlo aún más furioso. Al ver la terquedad en mis ojos, Jaime dio unas palmadas suaves en mi rostro y dijo, con desprecio, «¿Crees que no puedo hacerte nada?» Mientras hablaba, sacó mi teléfono del bolsillo. Lo desbloqueó y buscó en mi lista de contactos.
Al ver mi contacto de emergencia, se rió con desdén y marcó. ¿Qué pasa, Nico? Del otro lado de la línea, escuché la voz suave de Félix, mi prometido. Cuando iba a responder, uno de los guardias me tapó la boca con fuerza, impidiendo que hablara. «¿Eres el prometido de Nico, cierto?», dijo Jaime fríamente, con evidente desdén en el tono. «¿Quién eres tú?», preguntó Félix, obviamente nervioso. Jaime me miró directamente y dijo, provocador, «Soy su exnovio. Pero no te preocupes, ya estoy casado y no tengo interés en ella». Félix guardó silencio por 2 segundos antes de preguntar. «Entonces, ¿por qué me llamas?». «Nada serio. Solo quiero decirte algo. Su vida privada es muy complicada. Solía salir con otro hombre a mis espaldas. Me pareció asqueroso, así que terminé con ella. Sé que están comprometidos, pero te daré un consejo. Nico no es una mujer sencilla». Con sarcasmo, continuó difamándome. Del otro lado de la línea, Félix permaneció en silencio por mucho tiempo. Mi relación con Félix siempre había sido muy buena, y nos estábamos preparando para la boda. Era íntegro, bondadoso, y siempre me trataba con gentileza y cuidado. Desde que nos enamoramos, por más que discutiéramos, él siempre me calmaba con paciencia y me convencía con delicadeza. Pero esta vez, parecía tan furioso por las palabras de Jaime, que no quiso decir nada más. Jaime colgó el teléfono y me miró con una sonrisa presuntuosa. «¿Y bien? ¿Todavía no estás dispuesta a decirme dónde está Julia?». El guardia aflojó la mano que cubría mi boca. «Es un delito difundir rumores», dije, mirando a Jaime con odio, deseando poder destrozar a ese idiota. Al ver que seguía obstinada, Jaime se enfureció aún más. «¿Delito? Entonces te mostraré lo que es la ley». Dio una orden. «Destruyan su casa». Al oír eso, los guardias inmediatamente empezaron a destruir todo a mi alrededor. En pocos minutos, el apartamento limpio y ordenado quedó reducido a escombros. Miré el reloj y me di cuenta de que faltaban menos de 30 minutos para el aborto de Julia. Pronto empezaría el espectáculo. Miré a Jaime y dije, burlándome, «¿Qué tal si esperamos un poco más? Tu esposa te llamará en breve». Al ver que seguía sin importarme, Jaime se enfureció aún más. «¿Por qué eres tan terca? Hoy voy a arruinar tu reputación. Llévensela de aquí». Los guardias inmediatamente me arrastraron hasta la entrada del condominio. La escena pronto atrajo la atención de los transeúntes. Al ver que cada vez más personas se aglomeraban, Jaime comenzó a divulgar mis crímenes en público. Después de eso, hizo otra llamada. Jaime tenía cierta influencia. No pasó mucho tiempo antes de que un grupo de influencers llegara al lugar. Todos levantaron sus teléfonos para comenzar transmisiones en vivo. «Gente, acabo de escuchar una bomba de noticia. Es sobre esta mujer de aquí. Aunque parece sencilla, por dentro está completamente podrida. Durante años, vivió a costa de su mejor amiga. Cuando no tenía dinero, se lo pedía a su amiga. La amiga, incluso estando embarazada, era tratada como una sirvienta, corriendo detrás de ella todos los días. Iba de compras con ella, la recogía cuando estaba borracha e incluso la cuidaba. La amiga fue tan buena con ella. ¿Y qué hizo esta mujer? Se gastó todo el dinero de su amiga, la obligó a vender sus joyas y hasta usó la tarjeta del marido de la amiga para pagar sus deudas de juego. Y lo peor, su vida privada es un desastre. A pesar de estar comprometida, siempre anda involucrándose con otros hombres. Incluso se dice que tuvo una enfermedad venérea. Cuando quedó embarazada, ni siquiera sabía quién era el padre y fue directamente al hospital a hacerse un aborto. Y claro, no le dijo nada a su prometido. ¿Quién la ayudó? Su mejor amiga, que fue a cuidarla incluso con una gran barriga de embarazo. Los influencers detallaron y exageraron todas las acusaciones infundadas contra mí. Inventaron historias y amplificaron los rumores. De repente, todas las principales plataformas de transmisión estaban llenas de comentarios atacándome. A medida que los influencers seguían alimentando el odio, los espectadores se indignaban cada vez más. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a lanzarme huevos y verduras podridas. Personas que estaban comiendo en los alrededores incluso arrojaron botellas de cerveza en mi dirección. Parecía una criminal esperando ser ejecutada. Estaba allí, de pie, en medio de la basura, siendo insultada. Fue entonces cuando Félix apareció entre la multitud. Al ver ese rostro familiar, sentí una punzada de tristeza. Para mí, Félix era mi mayor apoyo. Él me amaba, confiaba en mí, no importaba lo que pasara. Siempre acariciaba mi cabello con ternura y me consolaba con paciencia. Yo confiaba en él, lo veía como mi refugio. En ese momento, realmente lo necesitaba. Tan pronto como lo vi, bajé la guardia y me lancé a sus brazos. Sin embargo, en cuanto lo toqué, él me empujó sin piedad. Desprevenida, perdí el equilibrio y caí hacia atrás.
Las botellas de vino esparcidas en el suelo se clavaron profundamente en mi mano y en mi muslo. El dolor agudo invadió mi mente, pero parecía que mi corazón estaba aún más destrozado. Incluso Félix ya no creía en mí. «Nico, realmente no esperaba esto de ti», dijo Félix con los ojos rojos de decepción. «Félix, yo...» Antes de que pudiera terminar, él gritó furioso. «¡Cállate! ¡No digas mi nombre!» «No, no te lo mereces». Mientras hablaba, arrojó el anillo de compromiso contra mi rostro. «A partir de ahora esto se termina». Las palabras de Félix me hirieron profundamente. Jaime aprovechó el momento para provocarme. «Nico, ¿ahora sabes lo que es perder la reputación? Una mujer codiciosa y vil como tú no merece el amor de nadie, mucho menos el de Julia, que siempre fue tan buena contigo». Las palabras de Jaime resonaron entre todos. De inmediato los comentarios, la audiencia y los influencers comenzaron a insultarme sin cesar. El poder de la opinión pública era abrumador. Aunque me había preparado mentalmente, sentí que estaba a punto de derrumbarme. Fue entonces cuando el teléfono de Jaime sonó. Era Julia. Del otro lado de la línea, la voz llorosa de Julia se escuchó. «Amor, yo perdí al bebé». Al oír eso, los ojos de Jaime se llenaron de lágrimas al instante. «¿Qué pasó?», preguntó, desesperado. Cuando me desperté después de lo que parecía ser un infierno interminable, algo en mí había cambiado. Volver al día en que el aborto de Julia sucedió era más que una simple coincidencia. Era una oportunidad para recuperar todo lo que me habían arrebatado y para asegurarme de que cada persona involucrada pagara por sus pecados. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Había aprendido de la manera más dolorosa que la venganza requería paciencia, planificación y precisión. Miré el calendario en mi teléfono. Faltaban menos de 3 semanas para el día en que todo se derrumbaría para mí en mi vida anterior. Esta vez, yo sería quien movería los hilos. Empecé con Julia. Seguía siendo la misma mujer calculadora, con esa sonrisa dulce que ocultaba una mente retorcida. Estaba segura de que no sospechaba nada. En nuestra amistad, yo siempre había sido la débil, la que confiaba ciegamente. Esta vez, eso jugaría a mi favor. «Nico, ¿quieres venir a almorzar mañana? Hay algo que quiero contarte», me dijo, con esa voz melosa que siempre usaba para disimular sus verdaderas intenciones. Asentí, aparentando gratitud. «Claro, Julia. ¿A qué hora?» «A las 2. Ven a mi casa. Quiero que pruebes una receta que aprendí para Jaime», dijo con una risa ligera, como si no estuviera a punto de traicionarme otra vez. Esa noche, repasé mentalmente cada detalle. Recordaba exactamente cuándo y cómo se había reunido con su amante la primera vez, y cómo había utilizado esas citas para incriminarme ante Jaime. Decidí que mi primer paso sería desenmascararla ante él, pero no todavía. Primero, necesitaba sembrar la duda. Cuando llegué a su casa al día siguiente, todo parecía perfecto. Su apartamento era un reflejo de la vida que siempre había soñado, lujoso, impecable, lleno de comodidades que yo nunca había tenido. Julia me recibió con los brazos abiertos y esa mirada condescendiente que tanto odiaba. «Te ves un poco cansada, Nico», comentó mientras me servía un vaso de vino. «He tenido mucho trabajo últimamente, pero estoy bien». Mentí, fingiendo que aún era la misma amiga confiada. Hablamos de cosas triviales hasta que Julia, como siempre, llevó la conversación hacia Jaime. «¿Todavía piensas en él?», preguntó, con un tono aparentemente preocupado. Me reí, como si la idea fuera absurda. «No, eso quedó en el pasado. Además, ustedes dos parecen muy felices juntos». Julia sonrió, pero en sus ojos vi un destello de satisfacción. Era exactamente lo que quería escuchar. Lo que ella no sabía era que, mientras hablábamos, había colocado discretamente un pequeño dispositivo de grabación en su sala. Sabía que tarde o temprano mencionaría a su amante, y cuando lo hiciera, tendría la primera pieza de evidencia que necesitaba. Después del almuerzo, fui directamente al apartamento de Félix. En mi vida anterior, él había sido mi roca, hasta que Jaime y Julia destruyeron todo con sus mentiras. Esta vez, no iba a permitir que lo manipularan. Cuando me abrió la puerta, su expresión de sorpresa fue reemplazada rápidamente por una sonrisa. «Nico, no esperaba verte tan pronto», dijo, abrazándome con fuerza. Me quedé en sus brazos un momento más de lo necesario, recordando cómo me había sentido la última vez que lo vi. «Necesitaba verte», admití con honestidad. Pasamos la tarde juntos, y aunque no mencioné nada de lo que estaba planeando, me aseguré de reforzar nuestro vínculo. Félix era parte crucial de mi estrategia, y esta vez no iba a perderlo. Días después, llegó el momento que estaba esperando. Revisé la grabación del almuerzo en casa de Julia y escuché cómo hablaba de sus reuniones con su amante, detallando cómo lograba que Jaime creyera que estaba conmigo.
La escuché reír mientras explicaba cómo le había hecho pensar que yo era una jugadora compulsiva con una montaña de deudas. Sabía que esa información no era suficiente. Necesitaba algo más contundente, algo que no pudiera negar ni manipular. Así que comencé a seguirla. Usando las mismas tácticas que ella había utilizado contra mí, la observé en silencio, documentando cada movimiento. No pasó mucho tiempo antes de que la vi entrar en un hotel con el hermano menor de Jaime. Tomé fotos y videos desde un ángulo que no dejaba lugar a dudas. Este sería el comienzo de su caída. Cuando llegué a casa esa noche, recibí una llamada inesperada. Era Jaime. Nico, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Mi corazón se aceleró, pero mi voz se mantuvo firme. Claro, Jaime. ¿Está todo bien? Hablemos mañana, respondió, antes de colgar abruptamente. Algo en su tono me hizo sospechar que Julia ya había comenzado a sembrar las semillas de sus mentiras, pero esta vez estaba preparada. A la mañana siguiente, me presenté en su oficina con una mezcla de nervios y determinación. Jaime estaba sentado detrás de su escritorio, con el ceño fruncido. Julia me dijo que estás pasando por un momento difícil, comenzó, con un tono que intentaba ser compasivo, pero que no ocultaba su desconfianza. ¿Eso dijo? Pregunté, fingiendo sorpresa. Sí. Mencionó que te has metido en problemas con algunas personas y que ella ha estado ayudándote. Es curioso, porque yo podría decir lo mismo de ella, respondí, inclinándome hacia él. Jaime levantó una ceja, intrigado. ¿Qué quieres decir? Sonreí, sacando mi teléfono. Mira esto. Le mostré las fotos y los videos que había tomado de Julia y su hermano. Jaime los miró en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al enojo en cuestión de segundos. Esto no puede ser cierto. Es tan cierto como que estoy aquí sentada, y no es lo único que está escondiendo de ti. Jaime se quedó mirando las imágenes, sin decir una palabra. Sabía que había plantado la semilla de la duda, y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que comenzara a cuestionarlo todo. Cuando salí de su oficina, me sentí más fuerte que nunca. Había dado el primer paso hacia mi venganza, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras revisaba mis planes, recibí un mensaje de un número desconocido. Si sigues jugando con fuego, te quemarás. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. No sabía quién era, pero una cosa estaba clara. Alguien sabía lo que estaba haciendo, y no iba a quedarse de brazos cruzados. Después de recibir aquel mensaje amenazante, mi mente no paraba de correr. ¿Quién podría haberlo enviado? ¿Julia? No, no era su estilo. Ella prefería usar tácticas más sutiles, manipulando a otros para que hicieran el trabajo sucio por ella. Tal vez Jaime, ahora que había plantado la duda en su mente. Pero no estaba segura. Lo único claro era que alguien estaba observándome de cerca, y no podía permitirme cometer errores. A pesar de todo, no iba a detenerme. Mi plan estaba funcionando, y no iba a dejar que una amenaza anónima me desviara del camino. La mañana siguiente, decidí que era hora de avanzar al siguiente paso. Félix. Él había sido mi refugio en la vida pasada, pero también el golpe final que me hundió cuando decidió creer en las mentiras de Jaime y Julia. Esta vez, lo protegería de sus manipulaciones y, al mismo tiempo, me aseguraría de que estuviera de mi lado cuando todo se derrumbara. Nos encontramos en un pequeño café en el centro de Zaragoza. Félix llegó con su habitual sonrisa cálida, esa que siempre había tenido el poder de calmarme, incluso en los momentos más oscuros. ¿Por qué tanta urgencia?, preguntó, inclinándose hacia mí mientras tomaba su café. Lo miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera la seriedad de lo que estaba a punto de decir. Félix, necesito que confíes en mí, pase lo que pase. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por una expresión de preocupación. ¿Qué está pasando, Nico? Todavía no puedo contarte todo, pero hay personas que intentarán separarnos. Harán lo posible porque dudes de mí, pero te prometo que todo lo que digan será mentira. Félix frunció el ceño, claramente confundido. ¿A quién te refieres? ¿A Julia? ¿A Jaime? Y a cualquiera que esté de su lado. Su reacción fue exactamente como esperaba. Una mezcla de incredulidad y confusión. Félix siempre había sido un hombre lógico, alguien que necesitaba pruebas para creer algo. Y aunque aún no estaba listo para mostrarle todo lo que tenía, planté la semilla de la duda. Confía en mí, Félix. Todo se aclarará pronto, le dije, colocando mi mano sobre la suya. Él asintió lentamente, aunque sus ojos mostraban que aún tenía preguntas sin responder. Cuando salí del café, mi mente ya estaba trabajando en los próximos pasos. Sabía que no podía depender únicamente de Félix. Necesitaba aliados en lugares estratégicos. Esa tarde, me dirigí al hotel donde sabía que Julia se encontraría nuevamente con el hermano de Jaime. Había alquilado una habitación en el mismo piso
y había instalado discretamente cámaras en el pasillo días antes. Esta vez, no solo tomaría fotos, quería capturar todo el encuentro en video. Desde mi habitación, podía ver claramente cómo Julia llegaba con su amante. Sus risas y susurros llenaron el pasillo mientras se dirigían a la habitación al final del corredor. Observé cómo se abrazaban y desaparecían tras la puerta. Mientras esperaba que salieran, revisé los videos que ya tenía. Cada detalle era una prueba irrefutable de su traición. Pero sabía que necesitaba algo más para asegurarme de que no pudiera negarlo. Pasaron 2 horas antes de que Julia y su amante salieran de la habitación. Esta vez, parecían más cautelosos, mirando a su alrededor como si supieran que alguien podría estar observándolos. Cuando se alejaron, me dirigí rápidamente a la habitación que habían usado. Había sobornado al personal del hotel para obtener acceso, y sabía que tendría unos minutos antes de que alguien se diera cuenta. Dentro, encontré exactamente lo que estaba buscando. Una nota con la letra de Julia, dirigida a su amante. Te amo más de lo que jamás podría amar a Jaime. No puedo esperar para dejar todo atrás y empezar una nueva vida contigo. Le saqué una foto a la nota antes de guardarla en mi bolso. Este sería el golpe final, la prueba que destruiría su matrimonio. Esa noche, mientras organizaba todas las pruebas que había recopilado, recibí otra llamada de Jaime. Esta vez, su tono era completamente diferente. Necesito verte, Nico. Es importante. ¿Por qué? Pregunté fingiendo estar confundida. Es sobre Julia. Sentí una punzada de satisfacción. Finalmente, estaba comenzando a cuestionarla. Nos encontramos en su oficina al día siguiente. Jaime estaba visiblemente agitado, con ojeras profundas y una expresión tensa. Nico, quiero que seas honesta conmigo. ¿Tienes algo que ver con lo que está pasando entre Julia y yo? Su pregunta me tomó por sorpresa. ¿Ya había descubierto algo? ¿A qué te refieres?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella actúa diferente últimamente, y ayer encontré algo extraño en su teléfono. Un mensaje que claramente no era para mí. Levanté una ceja interesada. ¿Qué decía? Que... Jaime suspiró, pasando una mano por su cabello. Era algo romántico, demasiado romántico, y mencionaba un lugar al que nunca hemos ido juntos. Era obvio que Julia estaba perdiendo el control de su propia red de mentiras. Jaime, creo que sabes la verdad, pero no quieres aceptarla, dije, inclinándome hacia él. ¿Qué verdad? Lo miré fijamente, asegurándome de que entendiera la gravedad de mis palabras. Julia te está engañando, y no es la primera vez. Por un momento pensé que iba a explotar de rabia, pero en lugar de eso, se hundió en su silla, con una expresión de derrota en su rostro. ¿Cómo puedes estar tan segura? Saqué mi teléfono y le mostré los videos y las fotos que había tomado. Jaime los miró en silencio, su rostro pasando de la incredulidad al enojo y, finalmente, a la resignación. No puedo creerlo. Lo siento, Jaime, pero merecías saber la verdad. Antes de que pudiera responder, su teléfono comenzó a sonar. Contestó rápidamente y pude escuchar la voz de Julia al otro lado de la línea, claramente alterada. Jaime, necesito que vengas a casa ahora mismo. Algo terrible ha pasado. Jaime colgó sin decir una palabra y se levantó de golpe. Esto no ha terminado, Nico. Lo vi salir de la oficina, sabiendo que las piezas estaban comenzando a caer en su lugar. Pero aún no había terminado. Todavía quedaba mucho por hacer, y no iba a detenerme hasta que cada uno de ellos pagara por lo que me habían hecho. Cuando regresé a casa, encontré una nota deslizada bajo mi puerta. Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora o lo lamentarás. La nota no estaba firmada, pero eso no importaba. Sabía que era una advertencia, y también sabía que no iba a detenerme. Si querían jugar, yo estaba lista para ganar. El mensaje bajo mi puerta me dejó claro que el juego había escalado a un nivel peligroso. No solo estaba enfrentando a Julia y Jaime, había más personas involucradas, quizá el amante de Julia, o alguien más que se beneficiaba de mantenerme como el chivo expiatorio de sus mentiras. Pero en lugar de intimidarme, aquello me dio más fuerza. Cada paso que daba los hacía reaccionar, y eso significaba que estaban perdiendo el control. Esa noche, decidí actuar con rapidez. Mi siguiente objetivo era exponer a Julia de una manera que la hiciera caer frente a todos, incluida la sociedad de Zaragoza, donde su reputación como esposa perfecta y socialité seguía intacta. Para hacerlo, necesitaba acceso directo a sus redes sociales y a sus dispositivos personales. A la mañana siguiente, me dirigí al gimnasio donde sabía que Julia solía entrenar. Su rutina era predecible: 1 hora de ejercicio, seguida de un largo tiempo en el vestuario revisando su teléfono mientras se arreglaba. Al llegar, fingí que era una coincidencia. «¡Nico!», exclamó al verme, con su habitual sonrisa falsa. «Julia, qué sorpresa. Hace tiempo que no entreno aquí, pero decidí retomarlo».
«Qué bien, así nos ponemos al día», respondió, mientras tomábamos nuestras colchonetas para una clase de yoga. Durante la sesión, me esforcé por parecer despreocupada, incluso relajada. Julia, por otro lado, parecía nerviosa, mirando su teléfono cada pocos minutos, como si esperara un mensaje importante. ¿Va todo bien?, pregunté casualmente. Sí, claro. Solo que Jaime está complicado estos días. Últimamente no para de hacer preguntas. ¿Es tan agotador?, dijo, con un suspiro exagerado. Por dentro me alegré. Las semillas de duda que había plantado en Jaime estaban funcionando, pero no podía mostrarlo. Al terminar la clase, Julia se dirigió al vestuario mientras yo la seguía de cerca. Sabía que dejaba su teléfono sin contraseña cuando se distraía con otras cosas, y esta era mi oportunidad. Mientras ella estaba en la ducha, tomé su teléfono de su bolso y accedí rápidamente a sus mensajes y correos electrónicos. Lo que encontré fue incluso peor de lo que esperaba. No solo tenía conversaciones explícitas con su amante, sino también con otras personas, discutiendo cómo continuar incriminándome. Nico está demasiado tranquila últimamente. Estoy segura de que está tramando algo. Necesitamos adelantarnos antes de que haga algo estúpido. El mensaje era reciente, enviado a alguien llamado PG. No reconocía esas iniciales, pero la implicación era clara. Julia estaba trabajando con alguien más para arruinarme. Antes de que pudiera investigar más, escuché la puerta de la ducha abrirse. Rápidamente devolví el teléfono a su bolso y me dirigí a mi casillero como si nada hubiera pasado. ¿Lista para un café?, me preguntó Julia, mientras se arreglaba frente al espejo. Claro, ¿vamos al lugar de siempre? La acompañé al café, fingiendo normalidad mientras mi mente corría con las nuevas piezas del rompecabezas. Tenía pruebas suficientes para hundirla, pero ahora surgía un nuevo interrogante. ¿Quién era PG? Esa noche, revisé todo lo que había recopilado. Sabía que Julia era experta en manipular a las personas, pero ahora estaba claro que tenía aliados. PG podía ser alguien de su círculo social, o incluso del trabajo de Jaime. Necesitaba descubrir quién era y qué papel jugaba en su red de mentiras. Decidí empezar por los contactos de Julia. Tenía acceso a varios de ellos gracias a las fotos de su teléfono, así que comencé a investigar en redes sociales y registros públicos. Después de varias horas, encontré un posible candidato, Pablo García, un empresario conocido en Zaragoza que tenía vínculos con el negocio de Jaime. Pablo era socio en uno de los proyectos más grandes de la empresa de Jaime, y según lo que había leído, también era un conocido de Julia desde antes de su matrimonio. Todo empezaba a encajar. Julia estaba usando a Pablo para cubrir sus huellas y posiblemente para desviar dinero de la empresa de Jaime. Al día siguiente, decidí que era hora de enfrentar a Pablo. Me presenté en uno de los eventos empresariales donde sabía que estaría, fingiendo ser una invitada más. El salón estaba lleno de hombres y mujeres de negocios, todos moviéndose entre charlas y copas de vino. Pablo estaba al otro lado de la sala, hablando con un grupo de personas. Me acerqué lentamente, esperando el momento adecuado para interrumpir. «Perdona, ¿eres Pablo García?», pregunté, con una sonrisa amable. «Sí, ¿nos conocemos?», respondió, mirándome con curiosidad. «No exactamente. Soy Nico, una amiga de Julia». Al mencionar su nombre, noté un destello de reconocimiento en sus ojos. «Oh, Julia. Sí, claro. ¿Qué puedo hacer por ti? Quería hablar contigo sobre algo relacionado con ella. Es importante. ¿Podemos sentarnos?». Pablo pareció incómodo, pero accedió. Nos dirigimos a una mesa apartada, lejos del bullicio. «No sé si Julia te ha contado, pero últimamente he estado en una situación complicada. Ella me mencionó que tú podrías ayudarme». «¿Ayudarte?», repitió, frunciendo el ceño. «Sí, me dijo que tú sabías cómo manejar problemas delicados. Y bueno, con todo lo que está pasando con Jaime, pensé que quizá podrías orientarme». Pablo parecía cada vez más tenso. Estaba claro que no esperaba que yo supiera tanto. «Mira, Nico, no sé de qué estás hablando, pero creo que estás equivocada». «¿En serio?». Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje que Julia le había enviado. Su rostro se puso pálido al ver la pantalla. «¿Cómo conseguiste eso?». «Eso no importa. Lo que importa es que sé que estás involucrado. Y si no empiezas a hablar, me aseguraré de que Jaime vea esto». Pablo respiró profundamente, mirando a su alrededor como si buscara una salida. «Está bien. Julia me pidió ayuda con algunos asuntos financieros. Dijo que era para proteger a Jaime, pero no sabía que estabas involucrada». «¿Protegerlo? ¿De qué?». Ella dijo que Jaime podría estar en problemas legales por algunos movimientos de dinero en la empresa, y me pidió que desviara la atención hacia otra persona. Mi corazón se aceleró. Julia no solo estaba engañando a Jaime, también estaba poniendo en riesgo su negocio. «Dime exactamente qué hiciste». Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó.
Pablo lo miró y su expresión cambió de inmediato. «Es Julia. Contesta», le dije, cruzándome de brazos. Pablo atendió la llamada, tratando de actuar con normalidad. «Hola, Julia». No podía escuchar lo que ella decía, pero el miedo en el rostro de Pablo lo decía todo. «Sí, estoy en el evento. No he visto a nadie sospechoso». Cuando colgó, lo miré fijamente. «Si le dices que estoy aquí, lo sabré. Y créeme, no querrás estar en mi contra». Pablo asintió, claramente aterrorizado. Cuando salí del evento, sentí que estaba cada vez más cerca de desenmascarar todo. Julia estaba acorralada, y era solo cuestión de tiempo antes de que su red de mentiras colapsara. Esa noche, recibí otro mensaje anónimo. Última advertencia. Si sigues adelante, no saldrás ilesa. Esta vez, no solo era una amenaza, era una declaración de guerra. La amenaza anónima seguía rondando mi mente. Aunque intenté no darle demasiada importancia, sabía que no podía ignorarla. Julia y Pablo estaban desesperados, y eso los hacía más peligrosos, pero también significaba que mi plan estaba funcionando. Estaban perdiendo el control, y yo tenía la ventaja. Decidí que era momento de acelerar las cosas. Cada segundo que pasaba, Jaime se acercaba más a descubrir la verdad, y yo necesitaba asegurarme de que, cuando lo hiciera, todas las piezas estuvieran en su lugar para destruir a Julia de una vez por todas. Esa mañana, recibí un mensaje de Jaime. «Necesito verte. En mi casa, a las 8 p.m. Es importante». Sabía que esto era una oportunidad, pero también un riesgo. Si Julia estaba en casa, podía intentar manipular la situación, pero tenía algo que ella no: pruebas irrefutables. A las 8 en punto, toqué la puerta de su elegante casa en las afueras de Zaragoza. Jaime abrió con el ceño fruncido, claramente agitado. «Gracias por venir», dijo, haciéndose a un lado para que entrara. La casa estaba inusualmente silenciosa. Por un momento pensé que Julia no estaba, pero entonces escuché el ruido de pasos en el piso de arriba. «¿Dónde está Julia?», pregunté, intentando sonar casual. «Arriba». Dijo que no quería verte, pero insistí en que vinieras. Jaime me guió hasta el salón y sirvió 2 copas de vino. Se sentó frente a mí, con una mirada que mezclaba frustración y curiosidad. «Nico, necesito saber la verdad». «¿Sobre qué?», pregunté, fingiendo ignorancia. «Sobre Julia, sobre todo lo que está pasando. Sé que algo no está bien, pero no puedo juntar las piezas». Respiré profundamente. Este era el momento que había estado esperando. «Jaime, no sé cómo decírtelo de otra manera. Julia te está engañando. Y no solo eso, también está poniendo en riesgo tu negocio y tu reputación». Jaime me miró fijamente, como si intentara decidir si podía confiar en mis palabras. «¿Qué pruebas tienes?». Saqué mi teléfono y le mostré los videos, las fotos y los mensajes que había recopilado. Jaime los examinó en silencio, su rostro cambiando de incredulidad a furia en cuestión de segundos. «Esto no puede ser cierto». «Lo es, y si necesitas más pruebas puedo dártelas». Antes de que pudiera responder, escuchamos un ruido fuerte en las escaleras. Julia estaba de pie en el marco de la puerta, con una expresión de furia absoluta. «¿Qué demonios está pasando aquí?», exigió, mirando primero a Jaime y luego a mí. Jaime se puso de pie, sosteniendo el teléfono con las pruebas frente a ella. «¿Tienes algo que decir sobre esto?». Julia miró el teléfono y por un breve momento, su expresión traicionó su sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. «¿De dónde sacaste eso? Es obvio que Nico está inventando todo». «¿Inventando?», intervine, cruzándome de brazos. Saqué la nota que había encontrado en el hotel y la coloqué sobre la mesa. Julia la reconoció al instante, pero intentó actuar como si no fuera importante. «Esto no prueba nada». Jaime, sin embargo, ya no parecía convencido por sus excusas. «Julia, quiero la verdad. Ahora». Julia cruzó los brazos y levantó la barbilla, claramente dispuesta a defenderse hasta el final. «Jaime, ¿de verdad vas a creer en esta loca? ¿En serio crees que sería capaz de algo así?». «Tengo pruebas, Julia». Jaime levantó la voz, algo que rara vez hacía. «Eso no significa nada», respondió Julia, con un tono lleno de desprecio. Antes de que pudiera seguir, Jaime la interrumpió. «¿Y Pablo? ¿Y también es mentira?». El nombre de Pablo hizo que Julia palideciera visiblemente. «¿Qué tiene que ver Pablo con esto?», preguntó, tratando de sonar indiferente. «Nico me mostró mensajes entre ustedes dos. Sé que estás trabajando con él para desviar dinero de mi empresa». Julia dio un paso hacia Jaime, con las manos levantadas en un gesto suplicante. «Jaime, tienes que creerme. Todo esto es un malentendido». Pero Jaime ya no parecía dispuesto a escuchar. «Basta, Julia. He sido ciego por demasiado tiempo. Quiero que te vayas. Ahora». La expresión de Julia pasó de la súplica a la furia en cuestión de segundos. «¿Me estás echando de mi propia casa?», gritó, señalándolo con un dedo acusador. «No,
te estoy echando de mi vida, respondió Jaime con frialdad. Julia me lanzó una mirada llena de odio antes de darse la vuelta y salir de la habitación, dejando un silencio tenso tras ella. Después de que Julia se fue, Jaime se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que esto esté pasando. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Aunque había logrado exponer a Julia, no podía evitar sentir una pequeña punzada de culpa al ver a Jaime en ese estado. Jaime, lo siento. Sé que esto es difícil, pero tenías que saber la verdad. Él levantó la cabeza y me miró con una mezcla de agradecimiento y dolor. Gracias, Nico. No sé qué habría hecho si no me lo hubieras mostrado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje. ¿Pensaste que esto había terminado? Pero apenas comienza. El número era desconocido, pero no tenía dudas de quién lo había enviado. Julia no iba a rendirse tan fácilmente, y eso significaba que la guerra estaba lejos de haber terminado. Las calles de Zaragoza estaban desiertas cuando llegué a mi apartamento. El mensaje que había recibido seguía en mi mente. Una advertencia velada de que Julia no se iba a retirar sin pelear. Aunque Jaime había comenzado a ver la verdad, sabía que esto no era suficiente. Julia era una sobreviviente nata. Encontraría la manera de volver, de hacerse pasar por la víctima y de intentar revertir todo a su favor. Cerré la puerta de mi apartamento con doble llave y me dejé caer en el sofá. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué planeaba Julia? ¿Quiénes eran sus aliados ahora que Jaime había descubierto su traición? Y lo más importante, ¿cómo podría asegurarme de que su caída fuera definitiva? A la mañana siguiente, decidí que era hora de actuar antes de que Julia pudiera reorganizarse. Mi primer paso fue asegurarme de que Jaime estuviera completamente de mi lado. No solo porque lo necesitaba como aliado, sino porque aún quedaban piezas importantes de su negocio que podían exponer a Julia y a Pablo García. Me presenté en su oficina sin previo aviso. Jaime estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro tenso y una taza de café en la mano. Cuando me vio, me hizo un gesto para que entrara. «Nico, no esperaba verte tan pronto», dijo, su voz cansada. «Necesitamos hablar», respondí, cerrando la puerta detrás de mí. Jaime asintió, colocó la taza a un lado y me miró con atención. «¿Qué pasa? Julia no va a quedarse de brazos cruzados. Si quieres proteger lo que queda de tu empresa y tu reputación, necesitas adelantarte a sus movimientos». Jaime suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Sé que tienes razón, pero no sé por dónde empezar». Saqué mi teléfono y le mostré los mensajes que había recuperado del dispositivo de Julia, incluyendo la conversación donde ella y Pablo discutían sobre desviar fondos. «Estos mensajes son suficientes para iniciar una investigación interna en tu empresa, pero también puedes utilizarlos para exponer a Pablo y cortarle cualquier posibilidad de seguir operando». Jaime miró los mensajes con el ceño fruncido. «Esto podría destruirlo, y destruirme a mí también. O podrías usarlo para salvar tu empresa. Si actúas rápido, puedes demostrar que tú no estabas involucrado en sus planes». Después de un largo silencio, Jaime asintió. «Tienes razón. Haré lo que sea necesario». Durante los días siguientes, Jaime inició discretamente una auditoría en su empresa. Mientras tanto, yo continué vigilando a Julia. Sin acceso a los recursos de Jaime, había comenzado a apoyarse más en Pablo, y cada movimiento que hacían me daba más evidencia para su caída. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de mis cámaras ocultas, descubrí algo que me dejó helada. Julia y Pablo no solo estaban planeando limpiar las cuentas de Jaime, también estaban buscando formas de implicarme a mí en sus crímenes. Si logramos que parezca que Nico fue quien movió el dinero, Jaime se olvidará de todo lo demás, decía Julia en la grabación, con su tono calculador de siempre. Esto era lo que había temido. Julia no se detendría ante nada para destruirme, incluso si significaba hundirse en el proceso. A medida que avanzaba la auditoría, las cosas comenzaron a calentarse. Pablo, al darse cuenta de que Jaime lo estaba investigando, intentó confrontarlo directamente en una reunión de la junta. Por suerte, yo estaba allí para presenciarlo. «¡Esto es una cacería de brujas!», gritó Pablo golpeando la mesa con el puño. «No es una cacería de brujas si hay pruebas», respondió Jaime, manteniéndose firme. Yo saqué una carpeta con copias de los mensajes y registros financieros que incriminaban a Pablo. «Si quieres llamar a un abogado, adelante, pero creo que no te conviene, Pablo». Pablo me lanzó una mirada llena de odio, pero no dijo nada. Sabía que estaba atrapado, y esa era exactamente la posición en la que quería verlo. Mientras tanto, Julia seguía moviéndose en las sombras. Una noche, recibí una llamada de Félix. Su voz sonaba tensa, casi desesperada. «Nico, tenemos que hablar, es urgente». «¿Qué pasa?» «Es Julia. Me envió algo sobre ti». Mi corazón se aceleró. «¿Qué te envió?» «Un video.
Dice que prueba que estás involucrada en un caso de desfalco. Sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Julia había utilizado su tiempo para crear pruebas falsas contra mí, y ahora estaba tratando de usarlas para manipular a Félix. Félix, tienes que confiar en mí. Todo eso es mentira. Quiero creerte, Nico, pero necesito que me lo expliques en persona. Accedí a encontrarme con él esa misma noche en su apartamento. Cuando llegué, Félix me recibió con una expresión seria, pero no hostil. Me mostró el video en su teléfono, y no pude evitar admirar lo lejos que Julia estaba dispuesta a llegar. En el video, una voz que parecía la mía discutía con alguien sobre transferencias de dinero y cuentas ocultas. Pero lo que Julia no sabía era que yo tenía una coartada para la fecha en la que supuestamente se había grabado el video. Esto no es real, Félix. Estaba en Madrid ese día, en una conferencia de trabajo. Puedo mostrarte los registros. Félix se sintió lentamente, aún procesando todo. Lo sabía. Sabía que algo no cuadraba. A medida que le explicaba más detalles sobre los planes de Julia, pude ver cómo su confianza en mí comenzaba a fortalecerse nuevamente. Mientras regresaba a mi apartamento esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje. «Crees que has ganado, pero esto aún no ha terminado. Nos veremos pronto». Esta vez, el mensaje no me intimidó. Al contrario, me hizo sonreír. Julia estaba desesperada, y eso significaba que su caída estaba cerca. Sabía que el próximo movimiento sería el más importante. Necesitaba asegurarme de que, cuando Julia hiciera su último intento de atacar, yo estuviera lista para devolver el golpe. El mensaje amenazante que recibí esa noche confirmó que Julia estaba planeando su jugada final, pero yo también estaba lista. Había reunido pruebas, expuesto a sus aliados y sembrado la duda en las personas que alguna vez confiaron en ella. Sin embargo, algo me decía que Julia no iba a caer sin luchar. Sabía que su próximo movimiento sería agresivo, tal vez incluso desesperado. No podía permitirme bajar la guardia ni un segundo. En el pasado, había subestimado su capacidad para manipular, y me había costado caro. Esta vez, yo estaría un paso adelante. 2 días después, mientras trabajaba desde casa, recibí una llamada inesperada de Jaime. «Nico, tenemos que reunirnos». Julia apareció esta mañana en mi oficina con algo extraño. Mi estómago se tensó, pero mantuve la calma. «¿Qué pasó?» «Trajo documentos que, según ella, prueban que tú estás involucrada en el desfalco de la empresa. Dijo que si no hago algo al respecto, irá a los medios». No pude evitar reírme, aunque era una risa amarga. Julia estaba apostando todo en su última carta. «Jaime, esos documentos son falsos. Ella está desesperada porque sabe que la tienes contra las cuerdas». Jaime suspiró al otro lado de la línea. «Lo sé, pero algunas personas en la junta están empezando a cuestionarlo todo. Necesito que vengas a mi oficina esta tarde y aclares esto». «Estaré allí», respondí, decidida. Esa tarde, me dirigí a la oficina de Jaime con todas las pruebas que había reunido contra Julia y Pablo. Sabía que no sería una conversación fácil, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera. Cuando llegué, Julia ya estaba allí, sentada frente a Jaime con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Al verme entrar, su expresión cambió, pero rápidamente recuperó su fachada confiada. «Vaya, Nico, qué oportuno que estés aquí», dijo, cruzando las piernas con elegancia. «¿Esperabas que no viniera?», respondí, sentándome frente a ella. Jaime, que estaba visiblemente incómodo, nos observaba a ambas con atención. «Bien, estamos todos aquí. Julia, ¿por qué no empiezas?». Julia sacó un folder grueso y lo colocó sobre el escritorio. «Estos documentos prueban que Nico estuvo desviando dinero de la empresa durante meses. Aquí están las transferencias, las firmas, todo». Jaime abrió el folder y comenzó a examinar los documentos. Mientras lo hacía, yo saqué mi propio teléfono y me preparé para desmentirla. «Jaime, esos documentos son una falsificación. Puedo probarlo». Julia soltó una risa incrédula. «Por supuesto que dirías eso. ¿Qué otra cosa podrías hacer?». «No necesito defenderme con palabras, Julia. Tengo pruebas reales». Encendí la pantalla de mi teléfono y proyecté en la sala los mensajes y videos que había recopilado, incluyendo la grabación de Julia discutiendo con Pablo sobre cómo fabricaron las pruebas contra mí. Jaime se quedó inmóvil, con los ojos clavados en la pantalla. Julia, por otro lado, comenzó a perder la compostura. «Esto no significa nada», gritó, levantándose de su asiento. «Significa que has estado mintiendo desde el principio», respondí, levantándome también. Jaime finalmente levantó la vista, con una expresión que mezclaba enojo y decepción. «Julia, ¿esto es cierto?». Julia intentó hablar, pero las palabras no salían. Jaime se puso de pie, apuntando con el dedo hacia la puerta. «Quiero que te vayas, ahora mismo». Julia me lanzó una mirada llena de odio antes de salir, cerrando la puerta de un golpe. Esa noche,
Jaime convocó a una reunión urgente con la junta directiva. Durante la reunión, presentó todas las pruebas que había recopilado contra Julia y Pablo, dejando claro que él no había estado involucrado en sus crímenes. La junta quedó impresionada y decidió actuar de inmediato. Pablo fue despedido y enfrentaría una investigación legal, mientras que Julia quedó completamente desacreditada. Pero yo sabía que esto no era suficiente. Julia seguía siendo peligrosa y tenía que asegurarme de que no pudiera volver a dañarme. Semanas después, Jaime me llamó para decirme que Julia había dejado Zaragoza. Según los rumores, había huido a Madrid para evitar las consecuencias legales de sus actos. Aunque esto debería haber sido un alivio, no podía evitar sentir que algo estaba por suceder. Y tenía razón. Una noche, mientras regresaba a casa, noté un coche estacionado cerca de mi edificio. Aunque intenté ignorarlo, un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que Julia aún estaba cerca, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Cuando llegué a mi apartamento, encontré una nota en la puerta. Nos veremos pronto. Esta vez, no era solo una amenaza. Era una promesa. El mensaje en mi puerta era una señal clara de que Julia no había terminado conmigo. Aunque había sido desacreditada, humillada y expulsada de Zaragoza, seguía aferrándose a la esperanza de vengarse. Esta vez, sabía que su ataque sería personal, directo y cruel. Pasé la noche pensando en sus posibles movimientos. Julia era astuta, pero también estaba desesperada. Eso la hacía impredecible, y un enemigo impredecible es el más peligroso. No podía confiar en nadie, ni siquiera en Félix, quien aún lidiaba con la confusión provocada por las mentiras de Julia. A la mañana siguiente, decidí que era momento de enfrentarla directamente. Si Julia quería un último enfrentamiento, yo estaría lista. 2 días después, recibí una llamada inesperada de Félix. Su tono era frío, distante, como si estuviera conteniendo una tormenta de emociones. «Nico, creo que deberíamos hablar». «¿Qué pasa, Félix?», pregunté, intentando ocultar mi preocupación. «Julia me contactó. Dice que tiene algo importante que mostrarme sobre ti». Mi corazón dio un vuelco, pero intenté mantenerme tranquila. «¿Qué te dijo exactamente? ¿Que todo lo que has dicho sobre ella es mentira y que tiene pruebas para demostrarlo?» Respiré profundamente antes de responder. «Félix, sabes que no puedes confiar en ella. Todo lo que hace es manipular a las personas para conseguir lo que quiere». «Lo sé, pero no puedo ignorarlo. Necesito escucharla». Había esperado que Julia intentara usar a Félix en su último intento por destruirme. Lo que no esperaba era que él estuviera dispuesto a darle esa oportunidad. «Está bien, haz lo que creas necesario. Pero ten cuidado, Félix. Julia no tiene límites. Lo sé. Por eso quiero que vengas conmigo». Su propuesta me tomó por sorpresa. «¿Estás seguro?» «Sí. Si todo lo que dices es cierto, quiero que estés allí para enfrentarte a ella». Esa noche, me encontré con Félix en un pequeño bar en el centro de Zaragoza, donde Julia había acordado encontrarse con él. El lugar estaba casi vacío, salvo por unas pocas personas en las mesas del fondo. Cuando entré, la vi sentada en una esquina, con un vaso de vino en la mano y una expresión triunfante en el rostro. «Vaya, Nico, qué sorpresa verte aquí», dijo, con su tono característicamente sarcástico. «No podía dejar que te divirtieras sola, Julia», respondí, sentándome frente a ella. Félix se unió a nosotros, con una expresión seria y los brazos cruzados. «Bien, Julia, estamos aquí. ¿Qué tienes que decir?» Julia sonrió, sacando una carpeta de su bolso y colocándola sobre la mesa. «Aquí está todo. Pruebas de que Nico ha estado mintiendo desde el principio». Abrí la carpeta y examiné los documentos. Eran una mezcla de registros financieros falsificados y supuestos testimonios que intentaban implicarme en el desfalco de la empresa de Jaime. «¿Es esto lo mejor que puedes hacer, Julia?», pregunté, levantando una ceja. «Es suficiente para destruirte, Nico», respondió, inclinándose hacia mí con una sonrisa malévola. Antes de que pudiera responder, Félix intervino. «Julia, ¿de verdad crees que esto te hará ganar? Todo lo que haces es inventar mentiras para cubrir tus propios errores». Julia se enderezó, claramente sorprendida por la dureza en el tono de Félix. «¿Y tú crees que Nico es inocente, después de todo lo que te he mostrado?» «Creo en lo que veo», respondió Félix mirándola directamente a los ojos. Saqué mi teléfono y proyecté en la mesa los mensajes y videos que había recopilado. Esta vez, incluyendo las conversaciones de Julia con Pablo sobre cómo planeaban fabricar pruebas contra mí. «Esto es lo que realmente pasó, Félix. Julia ha estado jugando con todos nosotros desde el principio». Julia intentó defenderse, pero Félix la interrumpió. «Ya basta, Julia. He tenido suficiente». Se levantó de la mesa, mirándola con una mezcla de decepción y enojo. «Espero que encuentres lo que estás buscando, pero no será a costa de Nico».
Félix se fue, dejando a Julia y a mí solas. Por primera vez, vi algo que nunca antes había visto en su rostro. Miedo. Esto no ha terminado, dijo, levantándose de la mesa. Para ti, Julia, ya terminó. Al día siguiente, me enteré de que Julia había sido arrestada en Madrid. Jaime había presentado cargos contra ella por desfalco y falsificación de documentos, y las autoridades finalmente habían actuado. Pablo también estaba enfrentando consecuencias legales, y parecía que el círculo de Julia estaba desmoronándose por completo. Sin embargo, algo dentro de mí seguía sintiendo que esto no era el final. Julia era como una serpiente. Siempre encontraba la manera de sobrevivir. Pero esta vez, yo estaba lista para cualquier cosa que intentara. Cuando me fui a la cama esa noche, recibí un último mensaje. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Cerré los ojos, sabiendo que, aunque la batalla había terminado, la guerra aún no había terminado. El mensaje que recibí esa noche, lleno de la arrogancia típica de Julia, no me tomó por sorpresa. Aunque estaba detrás de las rejas, aún intentaba aferrarse al control de una situación que ya no podía manejar, pero no me permití bajar la guardia. Sabía que el daño que había causado necesitaba más que un juicio para ser reparado. Decidí que era momento de mirar hacia adelante, pero primero tenía que asegurarme de que cada uno de los involucrados enfrentara el peso total de sus acciones. Con el arresto de Julia, Jaime quedó enfrentando las secuelas de sus propias decisiones. Aunque había empezado a reconstruir su empresa tras la auditoría que expuso a Pablo, no pudo escapar del escándalo. Las redes sociales explotaron con la noticia del desfalco y las traiciones, y la imagen del hombre de negocios exitoso que había cultivado durante años quedó destruida. Un día, mientras revisaba algunas notas para un artículo que planeaba publicar sobre toda la experiencia, recibí una llamada de Jaime. «Nico, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito verte». Accedí a encontrarme con él, más por curiosidad que por otra cosa. Nos reunimos en un pequeño café, lejos de los lugares donde solíamos coincidir. Jaime lucía agotado, como si los últimos meses le hubieran robado años de vida. Quería disculparme por todo lo que pasó. Fui un idiota al creer en Julia, al dejar que me manipulara. Lo miré en silencio por un momento antes de responder. Al menos ahora sabes quién era en realidad. Pero tus decisiones también tuvieron consecuencias, Jaime. Lo que pasó no fue solo culpa de Julia. Jaime asintió, bajando la mirada. Lo sé, y estoy dispuesto a aceptar esas consecuencias. Lo dejé allí, sabiendo que él tendría que cargar con la culpa y las repercusiones de sus errores por el resto de su vida. Pablo, el supuesto hombre intocable de Zaragoza, enfrentó la peor caída de todas. Después de que Jaime presentó cargos en su contra, perdió todo: su empresa, su reputación y, finalmente, su libertad. Lo último que supe de él fue a través de una noticia en un periódico local. Estaba en juicio, enfrentando una condena que podría enviarlo a prisión por más de una década. En su foto, lucía irreconocible, como un hombre roto. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el vacío de alguien que había apostado todo y perdido. Después de nuestro último enfrentamiento con Julia, Félix y yo nos distanciamos. Aunque él había estado de mi lado en los momentos más críticos, algo se había roto entre nosotros. Tal vez fue la desconfianza que Julia sembró, o la sombra de lo que había sucedido, pero ambos sabíamos que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Un día, mientras caminaba por el Paseo de la Independencia, me lo encontré por casualidad. Nos detuvimos, intercambiamos algunas palabras cordiales, pero la conexión ya no estaba allí. «Espero que encuentres lo que buscas, Nico», dijo, con una sonrisa triste. «Y yo espero lo mismo para ti, Félix». Nos despedimos con un apretón de manos, sabiendo que ese sería probablemente el último capítulo de nuestra historia. El destino de Julia fue, sin duda, el más irónico de todos. Aunque había sido acusada formalmente y enfrentaba múltiples cargos, su carisma y habilidades manipuladoras no la abandonaron. Durante el juicio, intentó posicionarse como una víctima de las circunstancias, alguien que solo actuó para proteger a su familia. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Los videos, los mensajes y los testimonios de aquellos que había traicionado fueron suficientes para asegurar su condena. Fue sentenciada a 6 años de prisión, con posibilidad de reducción por buen comportamiento. Pero incluso desde la cárcel, Julia seguía siendo Julia. Se rumoraba que estaba formando alianzas con otras internas, usando su encanto para mantenerse en una posición de poder. Una parte de mí sentía que Julia nunca cambiaría, que siempre encontraría una manera de sobrevivir. Pero ahora, al menos, estaba limitada por las rejas de una celda. La experiencia me dejó cicatrices profundas, pero también me enseñó lecciones invaluables. Aprendí a confiar en mí misma,
a no depender de nadie más para definir mi valor y, sobre todo, a no subestimar la capacidad de las personas para destruir o salvar. Decidí alejarme de Zaragoza por un tiempo, buscando un nuevo comienzo en Madrid. Allí, encontré un trabajo en una organización que ayudaba a víctimas de fraudes y manipulaciones, personas que habían vivido experiencias similares a las mías. Un día, mientras revisaba un caso particularmente complicado, mi teléfono vibró con un mensaje. No importa dónde estés, Nico, siempre estaré contigo. Era de un número desconocido, pero no necesitaba ver el nombre para saber quién lo había enviado. Julia. Sonreí para mí misma, bloqueé el número y volví al caso que estaba revisando. Julia podía seguir jugando sus juegos, pero ya no tenía poder sobre mí. Yo había ganado, y eso era lo único que importaba.